¿Alguna vez has notado que ciertas personas emanan una presencia que no tiene nada que ver con su aspecto físico o posición social? Ese extraño magnetismo que hace que, cuando hablan, todos escuchen. Ese tipo de sabiduría que no proviene de títulos o credenciales, sino de algo mucho más profundo. La mayoría de las personas viven toda su vida persiguiendo objetivos externos, más dinero, más reconocimiento, más posesiones, sin darse cuenta de que están ignorando el único proceso que realmente transforma a un ser humano desde su interior. Lo que estás a punto de descubrir es un secreto que los psicólogos modernos apenas están empezando a comprender, pero que Carl Jung, uno de los genios más brillantes de la psicología, descubrió hace casi un siglo. Es un proceso interno que determina quién se convertirá en una persona extraordinaria y quién seguirá atrapado en los patrones limitantes de la primera mitad de su vida, sin importar su edad cronológica. Este proceso no tiene nada que ver con la edad. Hay personas de 70 años que nunca lo han experimentado, y jóvenes de 28 que ya han comenzado a vivirlo intensamente. El punto número 7 es particularmente revelador porque explica por qué algunas personas parecen estar atascadas en patrones infantiles incluso en la vejez. Pero antes de entrar en los detalles, debo advertirte, una vez que entiendas lo que realmente significa la madurez según Carl Jung, nunca volverás a ver tu vida y tus metas de la misma manera. Quédate hasta el final, porque también revelaré la señal definitiva que indica que has comenzado tu verdadero proceso de maduración psicológica, una señal que el 94% de las personas malinterpreta completamente, confundiéndola con una crisis cuando en realidad es el portal hacia la versión más completa de sí mismos. Imagina por un momento a dos personas. La primera es David, un ejecutivo de 58 años. Tiene una carrera exitosa, una familia, y todos los símbolos externos de logro que la sociedad valora. Sin embargo, internamente está vacío. Sus relaciones son superficiales. Sus conversaciones giran en torno a sus logros y posesiones. Y cuando está solo, una sensación de vacío lo persigue, llevándolo a distraerse constantemente con trabajo, alcohol o entretenimiento. La segunda persona es Ana, de apenas 32 años. No tiene un título impresionante ni grandes riquezas, pero hay algo en ella que atrae a las personas. Transmite una seguridad tranquila, una presencia atenta. No necesita impresionar a nadie, pero sus palabras tienen peso. Cuando enfrenta dificultades, muestra una resiliencia que sorprende a quienes la rodean. La diferencia entre ambos no tiene nada que ver con inteligencia, educación, o incluso experiencia de vida. La diferencia es que Ana ha comenzado lo que Carl Jung llamó el proceso de individuación, el verdadero camino hacia la madurez psicológica, mientras que David, a pesar de su edad, sigue operando desde los patrones de la primera mitad de la vida. Y aquí está la parte inquietante. Según las estimaciones de los psicólogos junguianos contemporáneos, solo entre el 5% y el 15% de la población llega a experimentar este proceso de maduración genuina. El resto permanece en un estado de adolescencia prolongada, sin importar cuántas arrugas tengan en el rostro o cuántos diplomas cuelguen en sus paredes. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra cultura está obsesionada con los marcadores externos de éxito y completamente ciega a los indicadores de madurez interna. Se nos enseña a buscar estatus, riqueza y reconocimiento, pero nadie nos muestra cómo desarrollar las cualidades que Jung identificó como señales de verdadera madurez: la integración de la sombra, la relación con el inconsciente y la capacidad de sostener la tensión de los opuestos. Esto crea una crisis silenciosa. Millones de personas alcanzan los hitos externos que se suponía los harían sentir completos y realizados, solo para descubrir un vacío persistente que ningún logro externo puede llenar. Como el propio Jung escribió, entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, no hay uno solo cuyo problema fundamental no sea la búsqueda de una perspectiva religiosa. Todos están enfermos porque han perdido lo que las religiones vivas han dado a sus seguidores, y ninguno se ha curado realmente hasta que recupera su orientación religiosa. Lo que Jung estaba señalando no era necesariamente la religión formal, sino algo más profundo, la conexión con el significado trascendente, con algo más grande que nuestro ego y sus deseos inmediatos. El problema es que vivimos en una sociedad que nos mantiene perpetuamente en la primera fase del desarrollo humano, la fase donde nuestra identidad se construye principalmente alrededor de logros externos, apariencias y roles sociales. Y como resultado, millones de personas experimentan lo que se conoce como la crisis de la mediana edad, ese momento desconcertante donde todos los objetivos que perseguiste durante décadas repentinamente parecen vacíos y sin sentido. Pero lo que muy pocos entienden es que esa crisis no es un problema a superar,
es en realidad la invitación a la segunda fase del desarrollo humano, la fase de la verdadera madurez psicológica. Una investigación realizada por el Instituto Jung de Zúrich encontró que las personas que atraviesan conscientemente este proceso de maduración reportan niveles significativamente más altos de satisfacción vital, resiliencia ante las dificultades, y una sensación de propósito que permanece estable incluso frente a las pérdidas inevitables que vienen con el envejecimiento. Entonces, ¿cómo reconoces si estás experimentando este proceso de maduración genuina o simplemente acumulando años sin evolucionar internamente? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Permíteme compartirte la extraordinaria historia de C.G. Jung y su propio proceso de individuación, una transformación tan profunda que cambió no solo su vida, sino nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente maduro. En 1913, a la edad de 38 años, Jung estaba en la cúspide del éxito profesional. Era un psiquiatra reconocido internacionalmente, el aparente sucesor de Sigmund Freud, con una práctica próspera, una familia respetable y todas las credenciales que la sociedad valoraba. Externamente, había llegado. Pero internamente, experimentaba un profundo vacío. Su ruptura con Freud había dejado un hueco en su vida profesional. Las teorías que había estado desarrollando ya no parecían suficientes. Y comenzó a experimentar sueños perturbadores y visiones intensas que no podía explicar con los modelos psicológicos existentes. En lugar de medicar estos síntomas o descartarlos como signos de locura, como muchos de sus colegas hubieran hecho, Jung tomó una decisión radical, se sumergió voluntariamente en su propio inconsciente. Durante los siguientes 6 años, un periodo que más tarde llamaría su confrontación con el inconsciente, Jung se entregó a un experimento psicológico sin precedentes. Cada noche, después de atender a sus pacientes y pasar tiempo con su familia, se retiraba a su estudio donde inducía activamente estados visionarios, registrando meticulosamente sus experiencias en diarios que más tarde se convertirían en el famoso Libro Rojo. Este no fue un proceso fácil o cómodo. Jung experimentó periodos de desorientación tan intensos que temió estar al borde de la psicosis. Como él mismo escribió, sentí como si el suelo cediera bajo mis pies y me precipitara en la oscuridad. Sin embargo, persistió, guiado por una intuición de que estas experiencias contenían una sabiduría vital que no podía alcanzar a través del intelecto solo. Lo que emergió de este periodo de oscuridad fue asombroso. Jung no solo sobrevivió a esta inmersión en su inconsciente, salió de ella transformado, con una comprensión radicalmente nueva de la psique humana y un modelo completamente original del desarrollo adulto. Descubrió que el camino hacia la madurez genuina requería precisamente lo que él había experimentado: un descenso voluntario a las partes desconocidas de uno mismo, una reconciliación con aspectos rechazados de la personalidad, lo que llamaría la sombra, y una apertura a dimensiones de la experiencia que trascienden el ego consciente. Después de este periodo, Jung emergió con una calidad de presencia y sabiduría que impactaba a todos quienes lo conocían. Marie-Louise von Franz, una de sus alumnas más cercanas, describió así el efecto que Jung tenía en las personas. Cuando estabas con Jung, sentías que estabas con alguien que realmente te veía, no solo tus aspectos superficiales, sino tu ser completo. Sentías que todo en ti era aceptado y valorado. Pero esto no era una técnica que él practicaba, era el resultado natural de su propio proceso interno de integración. Lo más fascinante es que este proceso transformó la relación de Jung con cada aspecto de su vida. Sus relaciones se volvieron más profundas. Su trabajo clínico adquirió una dimensión de profundidad que asombraba a sus pacientes. Y desarrolló una capacidad de estar presente con el sufrimiento, tanto propio como ajeno, que iba mucho más allá de la neutralidad profesional. A medida que envejecía, Jung no exhibía los patrones típicos de rigidez o amargura que afectan a muchos en la vejez. Por el contrario, mostraba una curiosidad continua, una capacidad para la alegría espontánea, y una profunda paz interior que impresionaba a quienes lo visitaban en sus últimos años en su casa junto al lago de Zúrich. Había descubierto algo que la mayoría de las personas nunca llega a vislumbrar, que la verdadera madurez no tiene nada que ver con acumular logros o incluso experiencias, sino con la integración de todas las partes de uno mismo en una totalidad coherente y viva. Como él mismo escribió cerca del final de su vida, el privilegio de una vida larga es ser quien uno es verdaderamente. Este descubrimiento no quedó como una experiencia personal aislada. Jung desarrolló un mapa detallado del proceso de individuación que ha guiado a generaciones de buscadores, terapeutas y personas comunes en su propio camino hacia la madurez genuina. Y es este mapa el que voy a compartir contigo hoy.
Antes de revelarte los 7 signos de madurez psicológica según Jung, necesitas entender el mecanismo subyacente que hace que este proceso sea tan transformador, y tan diferente de lo que normalmente pensamos como madurar. El modelo convencional ve el desarrollo humano como una línea recta ascendente que culmina alrededor de los 25 a 30 años. Después de eso, se asume que simplemente acumulamos más experiencia, pero la estructura fundamental de nuestra personalidad ya está establecida. Jung descubrió que esto es profundamente incorrecto. El desarrollo humano completo sigue lo que él llamó un patrón circular o espiral, un proceso con 2 fases claramente distintas con objetivos psicológicos completamente diferentes. La primera mitad de la vida está naturalmente centrada en establecer nuestro lugar en el mundo exterior. Durante esta fase, las tareas apropiadas incluyen desarrollar un ego fuerte y funcional, establecer una identidad social, construir una carrera, formar relaciones y posiblemente una familia, adquirir las habilidades necesarias para la supervivencia en la sociedad. Esta fase es necesaria y valiosa. El problema surge cuando asumimos que es toda la historia. Jung descubrió que existe una segunda fase del desarrollo, lo que llamó la segunda mitad de la vida, que requiere un conjunto completamente diferente de tareas psicológicas. Confrontar e integrar aspectos de uno mismo que fueron reprimidos o negados, la sombra. Desarrollar una relación consciente con el inconsciente. Trascender las identificaciones limitantes con roles sociales. Cultivar un sentido de significado que va más allá de los logros externos. Integrar los opuestos psicológicos en una totalidad más completa. Aquí está la parte crucial, esta segunda fase no ocurre automáticamente con la edad. Requiere un compromiso consciente con un proceso interno que nuestra cultura raramente reconoce o valora. Como resultado, muchas personas permanecen psicológicamente en la primera fase de desarrollo durante toda su vida, incluso cuando físicamente envejecen. Como Jung señaló, conozco a muchas personas mayores, pero muy pocos individuos. Lo que hace que este modelo sea tan revolucionario es que redefine completamente lo que significa la madurez. No es simplemente actuar como un adulto según las normas sociales. No es tener todas las respuestas. No es dejar de sentir emociones intensas o dudas. La verdadera madurez, según Jung, es la capacidad de relacionarse conscientemente con todas las partes de uno mismo, incluyendo aquellas que son contradictorias, incómodas o aparentemente irracionales, y de sostener las tensiones inherentes a ser humano sin recurrir a soluciones simplistas o represión. Esta capacidad se desarrolla a través de lo que Jung llamó la función trascendente, un proceso psicológico interno que integra aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad, creando gradualmente un nuevo centro de la psique que Jung llamó el sí mismo, con mayúscula para distinguirlo del sentido común de uno mismo. Este sí mismo no es el ego inflado ni un estado perfecto de iluminación constante. Es más bien una totalidad dinámica que incluye tanto luz como oscuridad, certeza como misterio, fuerza como vulnerabilidad. Un estudio contemporáneo realizado en la Universidad de Zúrich encontró que las personas que muestran señales de haber desarrollado esta función trascendente demuestran mayor flexibilidad cognitiva, tolerancia a la ambigüedad y resiliencia frente al trauma que aquellos que permanecen identificados exclusivamente con su ego consciente. Esto explica por qué algunas personas enfrentan las crisis inevitables de la vida, enfermedad, pérdida, fracaso, envejecimiento, con una sorprendente capacidad para extraer significado y crecimiento de estas experiencias, mientras que otras se desmoronan o se amargan. Lo fascinante de este modelo es que cambia completamente nuestra comprensión de las crisis que normalmente asociamos con la mediana edad. Lo que nuestra cultura descarta como crisis de la mediana edad es en realidad, según Jung, una invitación psicológica crucial, un llamado desde las profundidades para iniciar la segunda fase del desarrollo humano. Aquellos que responden a este llamado comienzan a experimentar una transformación notable, no solo en cómo se sienten consigo mismos, sino en cómo los perciben los demás y en cómo navegan los desafíos de la vida. Ahora, veamos exactamente cómo se manifiesta esta transformación. El primer signo de madurez psicológica según Jung es un cambio fundamental en tu centro de gravedad. De buscar control sobre el mundo externo a desarrollar un centro psicológico interno estable. En la primera mitad de la vida, estamos naturalmente preocupados por controlar nuestro entorno. Queremos el trabajo correcto, la pareja correcta, el cuerpo correcto, la casa correcta. Creemos que si conseguimos todas estas piezas externas en su lugar, finalmente nos sentiremos completos y seguros.
Esta orientación hacia el control externo explica por qué tantas personas sienten ansiedad constante. Siempre hay otra variable que podría salirse de control, otro objetivo por alcanzar, otra amenaza potencial que neutralizar. La madurez psicológica comienza cuando reconoces la futilidad de este enfoque. No porque abandonas tus responsabilidades o te vuelves pasivo, sino porque descubres una fuente de estabilidad más profunda que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. Jung lo expresó así: la individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. No es un retirarse o aislarse, sino una intensificación de la relación natural con el mundo, una relación ya dada a través del inconsciente. Un signo concreto de este cambio es cómo respondes ante las crisis. Las personas psicológicamente inmaduras tienden a desmoronarse cuando las circunstancias escapan a su control. Las personas maduras ciertamente sienten el impacto de los eventos difíciles, pero mantienen una sensación de coherencia interna incluso cuando el mundo exterior se desmorona. Como observó Marie-Louise von Franz, estudiante de Jung, las personas que han alcanzado un grado de individuación parecen tener un tipo especial de tranquilidad. No son fácilmente perturbadas y tienen algo que podría llamarse una paz interior, aunque pueden estar muy involucradas en las actividades de la vida exterior. El segundo signo de madurez psicológica es la disposición a confrontar e integrar tu sombra, todas esas partes de ti mismo que has reprimido, negado o rechazado porque no encajan con tu imagen ideal. En la primera mitad de la vida, invertimos tremendas cantidades de energía en mantener una autoimagen positiva y coherente. Nos identificamos con ciertos rasgos: soy responsable, disciplinado, amable, y reprimimos lo opuesto: no soy perezoso, débil, egoísta. Esta identificación unilateral parece necesaria cuando estamos estableciendo nuestra identidad, pero eventualmente cobra un alto precio. Como explica Jung, la sombra es una parte moral del problema que desafía a toda la personalidad del ego. Para tomar conciencia de ella, se requiere reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como presentes y reales. La madurez psicológica comienza cuando dejas de proyectar tu sombra en los demás, odio a las personas arrogantes mientras niegas tu propia arrogancia, y empiezas a reconocer estos aspectos en ti mismo. Esto no significa dar rienda suelta a cada impulso oscuro. Significa integrar estos aspectos conscientemente, lo que paradójicamente te da más control real sobre ellos. Las personas inmaduras tienden a ser reactivas precisamente porque están constantemente defendiéndose contra partes rechazadas de sí mismas. Las personas maduras, habiendo integrado más de su sombra, pueden relacionarse con todo el espectro de la experiencia humana sin juicio excesivo o identificación. Un signo práctico de esta integración es la capacidad para sentir empatía genuina hacia personas que actúan las mismas tendencias que has reconocido en ti mismo. En lugar de indignación moralista, experimentas una comprensión compasiva que no excusa el comportamiento pero reconoce la humanidad compartida. Jung observó: el encuentro con la sombra es esencial para el autoconocimiento, y sin autoconocimiento, ninguna vida completa es posible. El tercer signo de madurez psicológica es el desarrollo de lo que Jung llamó la capacidad para sostener la tensión de los opuestos, la habilidad para abrazar paradojas y complejidades sin necesitar resoluciones simplistas. La mente inmadura busca certezas absolutas. Quiere que todo sea blanco o negro, bueno o malo, verdadero o falso. Esta mentalidad ofrece la comodidad de la simplicidad, pero al costo de distorsionar la realidad, que invariablemente contiene contradicciones y ambigüedades. La madurez psicológica se manifiesta como una creciente tolerancia por la complejidad. No es que abandones tus valores o convicciones, sino que los sostienes con una humildad que reconoce sus limitaciones. Como Jung escribió, la capacidad para la coexistencia de actitudes opuestas en la misma persona es una característica definida de la madurez superior. En la práctica, esto significa que puedes mantener creencias fuertes mientras permaneces abierto a perspectivas divergentes. Puedes sentir dos emociones contradictorias simultáneamente sin necesidad de resolver esa tensión. Y reconoces que muchas de las preguntas más importantes de la vida no tienen respuestas definitivas, sino que requieren una exploración continua. Un indicador claro de esta madurez es cómo respondes a la incertidumbre. Las personas psicológicamente inmaduras tienden a reaccionar ante la ambigüedad con ansiedad y búsqueda de respuestas definitivas. Las personas maduras pueden habitar cómodamente el espacio de no saber, manteniendo una mente abierta y curiosa ante lo desconocido. Jung consideraba esta capacidad para la paradoja no solo como una señal de madurez individual, sino como una cualidad esencial para la supervivencia de la humanidad,
la conciencia moderna ha hecho de la comprensión de los opuestos una necesidad. No solo la seguridad del individuo, sino el bienestar de las naciones depende de ello. El cuarto signo de madurez psicológica es un cambio gradual en tu centro de identidad, del ego al sí mismo, o self con mayúscula, en la terminología junguiana. El ego es nuestra identidad consciente, quienes pensamos que somos, nuestras opiniones, recuerdos, roles sociales y autoconcepto. Es esencial para funcionar en el mundo, pero es solo una pequeña parte de nuestra psique total. El sí mismo, en contraste, es el centro y la totalidad de la personalidad completa, incluyendo tanto lo consciente como lo inconsciente. No es algo que puedas poseer o con lo que puedas identificarte completamente, sino más bien un centro organizador que trasciende e incluye al ego. Jung describió esta transición: la individuación parece ser el proceso natural mediante el cual el ego, el centro de la conciencia, es gradualmente subordinado a un nuevo centro, el sí mismo, que representa la totalidad de la psique. Este cambio no significa que el ego desaparezca o sea invalidado. Significa que ya no es el único centro de tu vida psíquica. El ego se convierte en un satélite del sí mismo, manteniendo sus funciones críticas pero dentro de un campo más amplio de conciencia. Un indicador práctico de este desarrollo es la relación con tu propósito de vida. Las personas centradas en el ego tienden a perseguir objetivos que refuerzan su autoimagen o buscan validación externa. Las personas que han comenzado a experimentar el sí mismo sienten una atracción hacia actividades que tienen un significado intrínseco, independientemente del reconocimiento que ofrezcan. Como observó Jung, la individuación significa convertirse en un ser único, y, en cuanto entendemos por individualidad nuestra particularidad más íntima, última e incomparable, también implica convertirse en el propio sí mismo. Por lo tanto, podríamos traducir individuación como llegar a ser uno mismo, o autorrealización, punto. El quinto signo de madurez psicológica es el desarrollo de una humildad genuina que surge no de la autodenigración sino del reconocimiento realista de tus limitaciones y de las fuerzas mayores que operan dentro y fuera de ti. Jung utilizó el término inflación para describir el estado psicológico en que el ego se identifica con contenidos inconscientes más grandes. Esto puede manifestarse como grandiosidad, cuando nos identificamos con aspectos positivos del inconsciente, o como autodesprecio patológico, cuando nos identificamos con aspectos negativos. Ambos estados representan una falta de proporción, el ego asumiendo una importancia exagerada, ya sea por exceso o por defecto. La madurez psicológica implica encontrar un equilibrio, reconocer tu valor inherente mientras mantienes la conciencia de que eres solo una parte de un todo mayor. Es la humildad que viene no de pensarte menos, sino de pensar en ti mismo menos. Como Jung escribió, la aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral y el epítome de toda una perspectiva de vida. ¿Que puedo yo hacer el bien presupone que sé lo que es bueno? ¿Y que puedo saber lo que es bueno presupone que puedo conocerme a mí mismo? Sin autorreconocimiento, sin autoaceptación, no hay autoconocimiento. Un indicador claro de esta madurez es cómo manejas tanto el éxito como el fracaso. Las personas psicológicamente inmaduras tienden a ser infladas por el éxito, soy extraordinario, y devastadas por el fracaso, soy inútil. Las personas maduras mantienen una perspectiva más estable, pueden disfrutar genuinamente del éxito sin identificarse completamente con él, y pueden aceptar el fracaso sin que destruya su sentido de valor. Como observó la analista junguiana Marion Bodman, la verdadera humildad viene de estar conectado con algo tan grande que el ego es irrelevante. El sexto signo de madurez psicológica es una relación transformada con la mortalidad, un cambio gradual desde el miedo o la negación de la muerte hacia una aceptación que paradójicamente enriquece la vida. En la primera mitad de la vida, tendemos a vivir como si la muerte fuera algo que solo le sucede a otros. Esta negación puede impulsarnos a lograr cosas, pero también nos mantiene en un estado de inautenticidad existencial, pretendiendo que nuestro tiempo es ilimitado. La madurez psicológica comienza cuando integramos realmente la conciencia de nuestra finitud, no como una verdad abstracta sino como una realidad concreta que da forma a nuestras elecciones. Jung lo expresó así: el conocimiento de la muerte nos puede dar un propósito en la vida, tan elevado y lejano que permite al ego soportar toda incertidumbre desesperante e incluso convertirla en una fuente de valor infinito. Esta aceptación no es morbosa ni depresiva. Por el contrario, suele generar una apreciación más vívida de la vida y una claridad sobre lo que realmente importa. Un signo práctico de esta madurez es un cambio en tu relación con el tiempo.
Las personas psicológicamente inmaduras tienden a posponer la vida auténtica para algún momento futuro, seré feliz cuando, o quedar atrapadas en nostalgia por el pasado. Las personas maduras viven más plenamente en el presente, conscientes de que cada momento es simultáneamente precioso y pasajero. Como señaló Jung hacia el final de su vida, la tarde de la vida humana debe tener un significado propio y no puede ser meramente un lamentable apéndice de la mañana. Quien mira hacia adelante con esperanza, está preparado para recibir con alegría la vejez. El séptimo y quizás más profundo signo de madurez psicológica es un giro fundamental en la dirección de tu búsqueda, de perseguir la plenitud a través de adquisiciones externas a descubrirla en tu propia experiencia interior. Durante gran parte de nuestra vida, operamos bajo la suposición de que la felicidad, el significado y la realización se encuentran allá afuera, en el próximo logro, relación, experiencia o posesión. Este es el motor del consumismo y de muchas formas de búsqueda espiritual superficial. La madurez psicológica comienza cuando reconoces que lo que realmente buscas no puede encontrarse a través de la acumulación o el logro, sino a través de una relación transformada con tu propia experiencia. Jung expresó esta idea en su concepto de individuación, que describió como convertirse en un ser único, y, en cuanto entendemos por individualidad nuestra particularidad más íntima, última e incomparable, también implica convertirse en el propio sí mismo. Esto no significa que abandonas toda ambición o interés en el mundo exterior. Significa que tus acciones surgen cada vez más de un sentido de plenitud interna en lugar de carencia. Un signo concreto de esta transformación es cómo respondes ante los momentos de soledad. Las personas psicológicamente inmaduras tienden a sentirse vacías o aburridas cuando están solas, buscando constantemente distracción o compañía. Las personas maduras encuentran una rica fuente de creatividad, reflexión y renovación en su propia compañía. Como observó Jung, tu visión se volverá clara solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Ahora que entiendes los 7 signos de madurez psicológica según Jung, la pregunta natural es, ¿cómo puedes cultivar estas cualidades en tu propia vida? Afortunadamente, Jung no solo identificó estas características, sino que desarrolló un conjunto de prácticas para fomentar el proceso de individuación. Voy a compartir contigo un plan de implementación de 4 semanas basado directamente en los métodos junguianos, adaptados para nuestra vida contemporánea. Semana 1. Establecer una relación consciente con el inconsciente. La primera semana se centra en abrir canales de comunicación con las partes de ti mismo que normalmente permanecen fuera de la conciencia. Práctica diaria. Dedica 15 minutos cada mañana o noche a registrar tus sueños. Incluso si no recuerdas sueños completos, anota imágenes, fragmentos o impresiones. No intentes interpretar inmediatamente, simplemente observa y registra. Ejercicio principal. Al final de la semana, identifica un patrón recurrente en tu vida externa, una situación o relación que provoca una reacción emocional desproporcionada. Escribe un diálogo imaginario entre tu parte consciente y esta reacción, permitiendo que ambas voces se expresen plenamente. Jung llamaba a esta técnica imaginación activa y la consideraba una herramienta fundamental para la individuación. Como explicó, a través de la imaginación activa, establecemos un canal de comunicación con el inconsciente y nos hacemos accesibles a sus influencias formativas. Semana 2. Confrontar la sombra. La segunda semana se enfoca en identificar y comenzar a integrar aspectos de tu sombra, cualidades que has reprimido o rechazado. Práctica diaria. Cada noche, reflexiona sobre un momento del día en que te sentiste irritado, juzgador o reactivo hacia alguien. Pregúntate, ¿qué cualidad en esta persona estoy rechazando tan fuertemente? ¿Dónde aparece esta misma cualidad en mí mismo, quizás en forma diferente? Ejercicio principal. Identifica una característica que consistentemente desprecias en otros, por ejemplo, egoísmo, debilidad, arrogancia. Escribe una carta compasiva a esta parte rechazada de ti mismo, reconociendo cómo y por qué desarrollaste esta cualidad y qué propósito puede haber servido. Jung enfatizó que el camino hacia la luz pasa necesariamente a través de la oscuridad. Integrar la sombra no significa actuar impulsivamente, sino reconocer conscientemente todos los aspectos de nuestra humanidad. Semana 3. Cultivar la capacidad para la paradoja. La tercera semana desarrolla tu capacidad para sostener tensiones psicológicas sin buscar resoluciones prematuras. Práctica diaria. Identifica una creencia o valor fundamental que sostienes.
Dedica 10 minutos a considerar genuinamente su opuesto, no para refutarlo sino para expandir tu comprensión. ¿Qué verdad parcial podría contener la posición contraria? Ejercicio principal: explora una tensión significativa en tu vida, por ejemplo, autonomía vs conexión, estabilidad vs crecimiento. Crea un símbolo visual, un poema o una metáfora que represente no la resolución de estos opuestos, sino su coexistencia dinámica. Jung observó que la unión de los opuestos en un nivel superior no es una cuestión racional, y tampoco un asunto de voluntad, sino un proceso de desarrollo psíquico. Este ejercicio inicia ese desarrollo. Semana 4. Conectar con el sí mismo. La cuarta semana facilita un cambio gradual desde la identificación exclusiva con el ego hacia una experiencia del sí mismo más amplio. Práctica diaria. Dedica 15 minutos a lo que Jung llamaba atención sin elección, una forma de meditación donde simplemente observas todo lo que surge en tu experiencia, pensamientos, sensaciones, emociones, sin identificarte con ello ni rechazarlo. Ejercicio principal: crea un mandala personal, una imagen circular que represente tu totalidad psíquica. No es necesario que tengas habilidades artísticas, puedes usar colores, símbolos, palabras o imágenes de revistas. Lo importante es el proceso creativo espontáneo. Jung descubrió que el mandala es un símbolo universal del sí mismo que emerge naturalmente durante procesos de integración psíquica. Como explicó, el mandala es una expresión del ser en su totalidad, tanto en su aspecto terrenal como celestial. Principios generales de implementación. Mientras trabajas con estas prácticas, mantén en mente estos principios junguianos esenciales. Actitud: aborda estos ejercicios con curiosidad genuina, no como técnicas para arreglarte. La individuación no es perfeccionamiento sino integración. Ritmo: respeta tu propio ritmo de desarrollo. Como Jung enfatizó, el proceso de individuación es lento y completamente individual, y no puede ser acelerado por recetas generales. Paciencia: no esperes transformaciones dramáticas inmediatas. Jung comparaba el proceso de individuación con la alquimia, una transformación gradual que ocurre a través de repetidos ciclos de salvet coagula, disolver y reintegrar. Equilibrio: continúa participando plenamente en la vida externa mientras realizas este trabajo interno. Como Jung insistía, la individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. La implementación de estas prácticas no es un programa lineal con un punto final definido. Es el inicio de un proceso continuo que, como descubrió Jung, puede generar un sentido cada vez más profundo de propósito, integridad y vitalidad a medida que avanzas en tu vida. Como Jung escribió en sus últimos años, el proceso de individuación es interminable, es un camino que conduce a un destino desconocido e incognoscible. Permíteme llevarte 6 meses hacia el futuro. Has comenzado a implementar estas prácticas junguianas y a prestar atención a los signos de madurez psicológica en tu vida. ¿Cómo se manifiestan estos cambios en tu experiencia diaria? Imagina que despiertas una mañana. Lo primero que notas es una sensación diferente en tu cuerpo, una calma que no depende de que todo esté perfecto en tu vida. Los mismos desafíos que antes te habrían causado ansiedad ahora los percibes desde un centro más estable. Cuando te enfrentas a una situación difícil en el trabajo, observas tu reacción inicial de frustración o miedo, pero ya no te identificas completamente con ella. Hay un pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta, un espacio que te permite elegir conscientemente cómo actuar en lugar de reaccionar automáticamente. En una discusión acalorada, descubres que puedes sostener simultáneamente tu punto de vista y comprender genuinamente la perspectiva opuesta. No sientes la necesidad de convertir a los demás a tu posición para sentirte seguro en ella. Cuando cometes un error o exhibes una cualidad que antes habrías negado, yo nunca soy así, puedes reconocerla con honestidad pero sin autocastigo excesivo. Sí, tengo esta tendencia. Es parte de mi humanidad. ¿Cómo puedo relacionarme con ella conscientemente? Y quizás lo más significativo, notas un cambio en tus prioridades y en lo que te da satisfacción. Actividades que antes te parecían cruciales para tu identidad o estatus ahora tienen menos urgencia. En cambio, encuentras un disfrute genuino en momentos sencillos de conexión, creatividad o contemplación. Las personas que te conocen bien comienzan a notar estos cambios. Un amigo te dice, ¿hay algo diferente en ti? Pareces más, tú mismo. Un colega observa, tienes una forma de calmar las aguas en situaciones tensas. ¿Cómo lo haces? Lo que están percibiendo, aunque quizás no puedan nombrarlo, es la cualidad que Jung llamaba personalidad maná,
la influencia natural que emana de alguien que ha comenzado a integrar más aspectos de su psique total. Como lo expresó Jung, la personalidad maná ejerce un efecto inconsciente sobre el entorno, una influencia que proviene no de lo que la persona hace sino de lo que es. Pero quizás el cambio más profundo ocurre en tu relación contigo mismo. Esa voz crítica interna que antes te acosaba constantemente comienza a transformarse. No desaparece completamente, pero gradualmente adquiere las cualidades de un mentor sabio en lugar de un juez implacable. Y en momentos de quietud, quizás mientras contemplas un atardecer o te sumerges en una actividad creativa, experimentas ocasionalmente lo que Jung llamaba momentos de unidad, breves experiencias donde la división entre sujeto y objeto, entre tú y el mundo, se disuelve temporalmente. Jung describió estos momentos: ¿el inconsciente colectivo es todo menos un sistema aislado y personal? Abre al mundo en una forma que trasciende los estrechos confines del yo personal. Esta experiencia no es permanente, y no necesitas que lo sea. La vida seguirá trayendo desafíos, habrá días difíciles, y continuarás siendo humanamente imperfecto. Pero ahora tienes un mapa para el territorio y estás conscientemente comprometido con el viaje. Como Jung escribió, debo aprender también que las extrañas cosas en mí son yo mismo, aunque sean diferentes de lo que yo he imaginado que soy. ¿Cómo puedo experimentar eso? Mirando a una persona desconocida con atención e interés, no con miedo y resistencia. Esto es lo que significa volverse verdaderamente maduro según Jung, no un estado final de perfección, sino un proceso continuo de convertirte en quien realmente eres. Hemos recorrido juntos el extraordinario mapa que Carl Jung trazó del proceso de madurez psicológica genuina, un camino radicalmente diferente de lo que nuestra cultura suele definir como crecer o envejecer. Recapitulemos los 7 signos de madurez psicológica que Jung identificó. Del control externo al centro interno, desarrollar una estabilidad que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. De la negación a la integración de la sombra, reconocer y relacionarse conscientemente con los aspectos rechazados de uno mismo. De la certeza rígida a la capacidad para la paradoja, sostener complejidades y contradicciones sin necesitar resoluciones simplistas. Del ego al sí mismo, experimentar un centro de identidad más amplio que incluye pero trasciende el ego consciente. De la inflación a la humildad genuina, desarrollar una relación realista con tus capacidades y limitaciones. Del miedo a la muerte a la aceptación de la finitud, integrar la conciencia de la mortalidad de una manera que enriquece la vida. De la búsqueda externa a la realización interna, descubrir que lo que realmente buscas ya está presente en tu experiencia. Estos signos no son logros a tachar de una lista, sino cualidades que emergen naturalmente a través del proceso continuo de individuación, el viaje hacia la totalidad psicológica que Jung consideraba el propósito central de la segunda mitad de la vida. Como Jung escribió, el objetivo de la individuación no es otro que liberar al sí mismo de las falsas envolturas de la persona y del poder sugestivo de las imágenes primordiales. Este proceso no depende de tu edad cronológica. Puedes tener 25 años y estar profundamente comprometido con él, o puedes tener 75 y nunca haberlo iniciado conscientemente. Lo que importa no son los años que has vivido, sino tu disposición a embarcarte en este viaje interno. Tampoco es un camino exclusivo para unos pocos elegidos. Jung insistía, en cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. Nos habla a través de los sueños y nos dice cómo nos ve diferente de cómo nos vemos a nosotros mismos. La invitación está constantemente presente. La pregunta es si elegimos responder a ella. Si algo de lo que has escuchado hoy resuena en ti, te invito a dar estos 3 pasos concretos. Primero, elige una de las prácticas que he compartido e intégrala en tu vida durante las próximas 2 semanas. No intentes hacerlo todo a la vez. Como Jung enfatizaba, la comprensión es un proceso largo y difícil. Segundo, observa con atención compasiva dónde estás actualmente en relación con los 7 signos de madurez. No para juzgarte, sino para reconocer honestamente tu punto de partida. Como Jung señaló, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y tercero, comparte estas ideas con alguien que consideres que podría beneficiarse de ellas. El conocimiento más valioso es el que se transmite a través de conexiones auténticas. Las palabras finales de Jung en su autobiografía, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, ofrecen una perspectiva perfecta para cerrar nuestra exploración. La vida me ha parecido siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura solo un verano.
luego se marchita. Es un fenómeno efímero. Cuando se piensa en el crecimiento incesante y el decaimiento de la vida y las civilizaciones, no se puede evitar una impresión de absoluta nulidad. Pero nunca he perdido el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el cambio eterno. Lo que vemos es la flor, que pasa. El rizoma permanece. La verdadera madurez psicológica es descubrir y nutrir ese rizoma, esa fuente de vitalidad permanente que existe más allá de los logros efímeros, roles sociales y apariencias externas que tanto valoramos. Este es el viaje al que Jung nos invita. Un viaje que no termina con la vejez sino que se profundiza con ella. Un viaje que transforma no solo cómo te percibes a ti mismo, sino cómo experimentas cada momento de tu existencia. Como dijo Jung, soy no lo que me sucedió, sino lo que elijo convertirme. La elección está ahora ante ti.